Los 5 robos de Fidel Castro a Hitler. El dictador cubano Fidel Castro, desde mucho antes de 1959, estuvo estudiando personajes de la talla de Hitler, Mussolini y al falangista español Primo de Rivera. No solo por curiosidad histórica, sino para engordar el arsenal de artimañas con las cuales gobernar el pueblo cubano cuando tuviera el poder total y absoluto, algo que logró años más tarde. El sacerdote jesuita español Armando Llorente, profesor, mentor y amigo de Fidel en el colegio de Belén, una vez contó que Castro pidió a la biblioteca del colegio el libro Mein Kampf de Hitler y que lo impresionó mucho. Por lo que con especial devoción el barbudo caribeño se enfocó en el estudio de Adolf Hitler y del cual robó 5 ensayos que les hizo creer a todos que eran de su propia cosecha. Número 1. La Unión de Jóvenes Comunistas UJC. La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, UJC, se fundó el 4 de abril de 1962. Esta es realmente una copia de la Hitlerjugend, o Juventud Hitleriana, que fue fundada en Alemania en 1923, con el fin de proporcionarles un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología nazi. Con un simple análisis se puede apreciar que la UJC es un clon de la Juventud Hitleriana y sirve con el mismo propósito, siendo esta la cantera y formadora de los futuros cuadros del PCC. Allí, estos jóvenes son entrenados y adiestrados en la ideología comunista y su obediencia total al partido. Número 2. CDR. La necesidad de Hitler por concentrar todo su poder encontró un fuerte aliado en el populacho. Tomando como máxima aquel dicho de divide y vencerás, Hitler concibió la creación de comités de ciudadanos leales al partido nazi y que en cada ciudad, en cada barrio alemán, vigilarían a sus propios vecinos y amigos. Los comités de defensa de la revolución, los CDR, se fundaron el 28 de septiembre de 1960 en La Habana. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva, con el papel de desempeñar tareas de vigilancia colectiva para delatar a individuos en contra del sistema político cubano. Este fue otro plagio de Castro de los comités nazis. Número 3. Peligrosidad predelictiva. En el Código Penal cubano hay aberraciones jurídicas que fueron aplicadas por Hitler y que Fidel, un estudioso del tema, fácilmente fue insertándolas en la ley cubana. En los años 30, en la Alemania fascista, fabricaron el concepto jurídico de enemigo. Se detenía sin explicación a cualquier persona considerada peligrosa. Esto vino como anillo al dedo a los nazis para mantener en la cárcel a miles de personas peligrosas, a quienes, como hoy en Cuba, llamaban antisociales, y que sin haber cometido ningún delito eran llevados a prisión por no ser fascistas. En la Cuba socialista, aquellos que se oponen al sistema y que no tienen un vínculo laboral con el Estado cubano, se le aplica el famoso peligro, por ser proclives a delinquir. También todo aquel que no esté con la revolución puede ser culpado de atentar contra la moral socialista y puede ser condenado a largas penas de cárcel. Número 4. Brigadas de respuesta rápida y las camisas pardas. Hitler tuvo la noche de los cristales rotos, donde se desató un ataque hacia los judíos y su comercio por las camisas pardas. Castro tuvo, entre muchos otros ejemplos, el maleconazo del 5 de agosto de 1994. En este se vio cómo policías y agentes se disfrazaban de trabajadores de un contingente de la construcción para golpear y arrollar las manifestaciones del malecón habanero. Otro ejemplo, aunque con Castro ya fallecido, fue el famoso 11J del 2021, donde se pudo apreciar su macabro legado en estas brigadas de respuesta rápida, cuando paramilitares vestidos de civil reprimieron a millones de cubanos que salieron en toda Cuba a protestar pidiendo cambio de sistema. Número 5. La historia me absolverá. En su juicio, Hitler dijo al tribunal: aun cuando los jueces de este estado puedan condenar nuestra acción, la historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas. Cumplió 9 meses de cárcel, donde escribió Mein Kampf, el programa político e ideológico del nazismo.
La historia me absolverá de Fidel Castro escribió estando en prisión es un alegato con muchas similitudes a Mein Kampf de Hitler. En la versión de Fidel, este idénticamente parafraseó a modo de resumen las palabras del Führer. Condenadme, no importa, la historia me absolverá.